Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Magia FM Radio y Televisión. Hoy, viernes 13 de septiembre. Bueno, yo soy Alberto Lajas y hoy vamos a hablar de las energías. Cómo las energías pueden influir en muchos aspectos de nuestra vida. Vamos a tener dentro de unos minutos a Alejandra Pinto, que bueno, es una terapeuta que trabaja con energías y nos podrá dar su versión, su visión y su experiencia con el mundo de las energías. Como todos sabéis, yo he estado más de 25 años trabajando con muchas terapias, entre ellas con el Reiki. En Reiki afirmamos que el desequilibrio de la energía o el ki o el chi puede desencadenar en enfermedades físicas, emocionales y además que puede influir incluso en muchos aspectos de la vida como el dinero, el trabajo, el amor, el sexo. Tenemos varios cuerpos, no tenemos que obviar esto. Un cuerpo físico, obviamente, y también tenemos un cuerpo energético o áurico, y también tenemos un cuerpo mental y otro espiritual. Siempre he dicho que la importancia que tiene o que debe tener para estar sanos y equilibrados, el tener holísticamente todo equilibrado. Es decir, hay que cuidar el cuerpo, hay que alimentarse bien, dormir, beber agua, hacer ejercicio, etcétera, pero también hay que controlar nuestras emociones y pensamientos para que así también nuestra energía esté equilibrada. Hay que buscar la paz, hay que buscar el contacto con la naturaleza, hay que buscar nuestro interior para despertar y equilibrar también la parte espiritual. Hoy en este programa pues vamos a ver cómo la energía es importante, como digo, en todos los aspectos de la vida y muchas enfermedades que yo he tratado en estos 25 años que he estado de terapeuta, muchas enfermedades físicas, mentales, han derivado o derivaban de ese desequilibrio o de esa desatención de nuestro cuerpo energético. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y conectamos ya con Alejandra Pinto para que nos pueda explicar cómo trabaja ella con el mundo de las energías y que nos explique desde su visión cómo la energía puede influir en nuestras vidas. Así que volvemos en unos minutos. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos aquí en Magia FM, Radio y Televisión, después de estos minutitos de descanso. Bueno, pues como os he prometido y anunciado en el inicio del programa, tenemos aquí ya a la invitada que es Alejandra Pinto. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, el tema de la energía es un tema muy interesante. Yo lo he trabajado muchos años con Reiki y otras terapias, pero creo que todavía no somos muy conscientes de que hasta qué punto la energía puede influirnos, tanto en nuestra salud como en otros aspectos. Por eso te tenemos hoy aquí a ti, Alejandra. Pero antes de hablar de esto, nos gustaría que nos hables de ti. ¿Quién es Alejandra Pinto? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito de ti, Alejandra. Bueno, yo de hecho ejercí por 20 años administración financiera, que no, de hecho yo soy ingeniera de profesión, no tenía nada que ver en el fondo con este tema de las terapias, por circunstancias de la vida en el fondo, hice un cambio radical y ahora me dedico al tema de las terapias, donde yo también pasé una situación que me llevó en el fondo a poder entender cómo funciona en el tema de las energías para poder cambiar mi realidad y que ahora en el fondo también, a través de mi experiencia, ahora se lo transmito a mis clientes pacientes, como les llamo yo, donde ellos también en el fondo pueden cambiar su realidad.
y en el fondo para mí es súper importante porque no solo lo experimento en mí, sino que también lo experimento en las otras personas, por lo tanto veo yo que hay una esperanza importante para cambiar nuestras vidas. Bueno, luego profundizaremos en cómo trabajas con tus terapias, pero antes vamos a hablar de la energía. Eh, ¿Cuán importante es la energía en nuestra vida, en nuestro mundo? ¿Nos puedes explicar, Alejandra? Bueno, yo creo que es fundamental, porque nosotros en el fondo somos energía. Entonces, todo lo que nosotros vamos pensando y sintiendo es lo que nosotros atraemos, porque somos como un imán. Entonces, al final, si yo soy una persona envidiosa, por ejemplo, ¿yo qué circunstancias voy a atraer? Circunstancias de envidia. ¿Por qué? Porque generalmente las personas, ya llamémosle Dios, llamémosle universo, llamémosle Alá, como le queramos llamar, las personas piensan que si yo estoy sufriendo, el universo o Dios me va a ayudar porque estoy sufriendo. Y no funciona así. Funciona que si yo estoy sufriendo, el universo dice, si Alejandra está sufriendo, mandémosle más personas y circunstancias para que siga sufriendo, para que se dé cuenta que tiene que controlar esa emoción. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro autoanálisis. Pero qué difícil es convivir con tanta energía negativa que hay en el mundo, ¿no, Alejandra? Porque la mayoría de la gente, yo salgo a tomar un café con mi esposa o a la calle o al metro o así y escucho qué mal está todo, ahí todo está muy caro, cuánta corrupción hay entre los políticos, o sea, ¿cómo podemos convivir con tanta energía negativa? Claro, lo que pasa es que en ese caso cada uno crea su propio infierno o su propio paraíso. Ajá. Entonces depende de lo que yo estoy pensando, en lo que yo voy a tener como mi entorno. Si yo funciono con quejas, en el fondo el universo me va a mandar más circunstancias y personas que armonicen en el fondo con esa energía. Por lo tanto, me voy a ver involucradas con situaciones donde yo voy a tener que quejarme. Entonces, si yo hago lo contrario, en el fondo empiezo a agradecer las cosas que tengo en mi vida, que a lo mejor puede ser poco, pero ya al agradecer, el universo va a decir, Alejandra está agradeciendo, mandémosle más personas y circunstancias para que siga agradeciendo. No es tan difícil, pero nosotros generalmente desarrollamos patrones neuronales donde en el fondo son como películas que estamos pasando en nuestra cabeza y que nos hacen llegar a ciertos pensamientos, que son los programas que tenemos a través de la sociedad y de nuestras propias familias. Y qué fácil es contaminarse, vamos a utilizar esta expresión, de ese ambiente negativo, ¿no? Como digo, que nos encontramos con gente que nos empieza a hablar de cosas negativas, ¿no? Pero la actitud de uno es rechazar eso, si te están hablando de algo negativo, hablar de algo positivo, ¿no? Por ejemplo, Alejandra. Exacto, porque al final siempre lo que nosotros tenemos poder absoluto es de nuestra mente y de lo que nosotros pensamos. Entonces nosotros siempre vamos a poder elegir cómo vamos a sentir o cómo vamos a enfrentar ciertas situaciones. Por ejemplo, el dolor sabemos que es inevitable. Yo me quiebro un brazo, es inevitable que a mí me duela. En cambio, el sufrimiento es opcional. Yo puedo elegir sufrir, ¿cierto? Puedo vivir en alguna circunstancia donde yo voy a elegir estar en ese sufrimiento, pero también tenemos que entender que somos seres humanos sintientes. Tampoco nos podemos quedar exentos de todas las emociones y de repente pasan circunstancias en la vida que es un tema que tenemos que sentir. Pero al final yo también es cuánto tiempo me quedo en ese sufrimiento. Porque hay personas en el fondo que se pueden quedar en el fondo un par de horas en el sufrimiento, días, meses, años, hasta toda una vida. Hasta que no se den cuenta que ese sufrimiento, sea por lo que sea, no corresponde. O tenemos que entrar a analizar por qué estoy sufriendo y entender, porque esto se trata en el fondo de entender ciertas circunstancias, entender cómo funciona el universo, entender cómo funcionan las energías. Cuando yo entiendo, cuando yo comprendo, puedo hacer los cambios. Uh-huh. También hay un personaje hablando de energía que se le ha venido a llamar así cariñosamente vampiros energéticos, ¿no? Esas personas que pueden ser nuestro jefe o nuestra pareja o qué sé yo, o un familiar, ¿no? Con el que convivimos mucho tiempo y que no podemos alejarnos, Alejandra, de ellos porque tenemos que convivir. Entonces, si tenemos que convivir con un vampiro energético, ¿cómo lo hacemos para que no nos absorba nuestra energía, por ejemplo, Alejandra? Mira, con el tema, claro, porque de repente hay circunstancias porque uno siempre tiene la opción de elegir. Uno desde que se levanta, porque todo es una elección. Yo elijo si me levanto por el lado izquierdo, por el lado derecho, elijo que me pongo, etcétera. Entonces, ante esta situación, cuando uno tiene una persona, primero yo veo si me puedo alejar de esa persona, ¿ya? Si no hay opción de poder alejarme de esa persona, tengo que resguardar.
mis pensamientos. Lo mismo que habíamos dicho antes. En el fondo, esta persona, tengo que entender que esa persona es así porque quizás las circunstancias de su vida lo han llevado a ser de esa manera. Entonces yo, en vez de sentirlo como un vampiro energético, yo siento compasión por esa persona. ¿Ya? Entonces, al sentir compasión por esa persona, porque quizás es muy negativo, tiene muchos problemas, etcétera, ya mi energía es distinta. Porque ya no es una energía en el fondo quizás de rechazo, de miedo de esa persona, etcétera, sino que de compasión, ¿a través de qué? A través del entendimiento. En el Kybalión, un maravilloso libro que me abrió muchas puertas en mi interior. El Kybalión habla de las 7 leyes universales, ¿no? Y una de ellas dice que todo es pensamiento y los pensamientos son energía. Así que digo yo que el primer paso sería, Alejandra, empezar a pensar de forma adecuada para atraer con esos pensamientos la energía adecuada, ¿no? Exactamente, exactamente. Si yo al final, si veo que hay una persona que no es adecuada para mí y yo cambio mis pensamientos, el universo va a ordenar las piezas para que yo esté en armonía en mi vida. Entonces, de hecho, pasa, cuando uno empieza a trabajar en su energía, hay muchas personas que salen de nuestra vida, salen muchas personas y entran otras. ¿Por qué? Porque hay un cambio de energía. Entonces uno no tiene que trabajar en el exterior, sino que lo que uno tiene que hacer es trabajar en nuestro interior y que eso mucha gente en el fondo da la batalla con el exterior. Y no debe ser así. Al final tiene que ser con nuestro interior, porque cuando yo cambio mi interior, cambia mi realidad. Entonces, la forma más fácil en el fondo de enfrentar las circunstancias de la vida, porque yo no le llamo problemas, porque la palabra problema tiene mala energía, pero sí circunstancias de la vida. Eso es. Lo que pasa es que hay personas que nos estarán escuchando que dirán, qué bonito esto que está diciendo Alejandra, pero a veces cae uno en una espiral, vamos a decirlo así, de muchos años de estar en esa actitud negativa, que no es fácil, digamos, salir de ello, ¿no? Así que para esas personas que les cuesta salir de esa espiral, ¿qué consejos le podemos dar, Alejandra? Mira, yo creo que cuando tienen la guía correcta es súper rápido. De hecho, mis terapias generalmente duran 2 a 3 meses y personas que han estado, no sé, 7 años en el psiquiatra, no sé, muchos años enfermos, pero al final, al tener un entendimiento, cambian rápidamente sus energías y al ver que la realidad les empieza a cambiar, porque le llaman como milagros, pero al final no son milagros, simplemente están cambiando la energía. Se dan cuenta en el fondo y eso les motiva a hacer mayores cambios, porque nosotros siempre estamos vibrando en una espiral, como le digo yo. O estamos en el espiral descendente o estamos en el espiral ascendente, pero nunca estamos quietos. Entonces, si estoy mal, siempre voy a estar bajando, bajando. Si estoy bien, voy a estar subiendo. Entonces, cuando empiezo a tener esta comprensión, mis energías empiezan a cambiar, mi realidad empieza a cambiar, yo me empiezo a motivar y las cosas se aceleran. La gran metafísica Connie Méndez decía la importancia del poder de la palabra, que estamos decretando todo el tiempo casi sin darnos cuenta, ¿no? Y en la palabra también hay energía. Si estoy diciendo, vaya porquería de vida que tengo, yo he nacido con mala estrella y demás, con todo lo que decimos y pensamos, estamos creando ese imán de mala energía del que estás hablando, ¿no, Alejandra? Exactamente, porque la palabra tiene poder al igual que los pensamientos. Por lo tanto, si yo cambio mi forma de pensar, yo voy a cambiar mi forma de sentir también. ¿Por qué? Porque mi pensamiento me lleva a una emoción, ¿cierto? Y esa emoción me va a llevar a una acción y esa acción me va a llevar a un resultado. Entonces va a depender si yo estoy con un pensamiento de miedo, mi actitud va a ser de miedo, mi resultado en el fondo lo más probable es que no va a ser el adecuado porque voy a estar desde el miedo. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que en el mundo de la ciencia es ver para creer, pero en este mundo espiritual es primero uno cree, después ve. Por eso, en el fondo, uno cuando entra en este mundo espiritual tiene que tener fe y ahí se aleja del miedo, porque la fe es lo contrario al miedo. Entonces, cuando yo me entrego a este mundo espiritual, confío en que hay algo superior en el fondo que nos guía, que nos ayuda y cuando nosotros decidimos entrar en el mundo espiritual, siempre hay una ayuda, siempre, siempre. Eso yo siempre lo veo con mis clientes, siempre. Entonces, por eso la gente, me interesa transmitir la esperanza de que para cualquier tipo de circunstancia, yo he tenido casos súper complicados, cualquier tipo de circunstancia, siempre hay una salida, siempre. Y siempre hay formas que son mucho más fáciles de lo que las personas creen. ¿Por qué? Porque en este mundo todo lo ponen como que fuera más complejo. Y la sanación no es tan compleja. Yo no digo en el fondo que se van a olvidar de ciertas circunstancias, pero sí van a aprender a vivir con ello y en armonía con las energías del universo. El Feng Shui es una técnica oriental milenaria
que afirma que la energía está moviéndose por todos los sitios, ¿no? Y que si la energía no fluye de forma adecuada, pues vienen desequilibrios, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto la energía no solo influye en nosotros, sino puede influir en nuestras casas y en nuestros negocios para mal? Alejandra. Claro, lo que pasa es que nosotros siempre por osmosis estamos emitiendo algo, siempre. Entonces, en el fondo, si yo estoy negativa, voy a influir negativamente a mi entorno. Cuando yo cambio mis energías, uno rápidamente se da cuenta que mi entorno también empieza a mejorar. Mi relación en el fondo con el entorno, con las otras personas, mi realidad, mis circunstancias, no sé, el tema económico, varias circunstancias empiezan a cambiar solamente con hacer cambios internos. Aunque a la gente le parezca increíble lo que voy a decir, aunque lo he dicho muchas veces y también en mis libros y en mis cursos, el dinero de Money también es una energía. Y gente que se está quejando, ¿verdad, Alejandra? Es que no me llega, es que tengo deudas, es que tengo que pagar esto y no puedo. Es porque tiene una mala, vamos a decir, amistad con la energía del dinero, ¿no, Alejandra? Claro, por lo mismo que yo decía, en el fondo lo que yo digo, si yo me estoy quejando, el universo me va a mandar esas mismas circunstancias. Entonces, si yo digo, oye, estoy endeudado, tengo problema económico, bla, 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 el universo que va a decir, Alejandra se está quejando con el tema económico, entonces mandémosle más circunstancias y personas que le perjudiquen el tema económico. Entonces, esas personas lo más probable es que vean que siempre están con pérdidas, que se le perdió el dinero, que le salió algo más caro, etcétera. ¿Por qué? Por la queja. Entonces, yo siempre motivo a las personas que agradezcan. Si yo en el fondo cambio la queja por el agradecimiento, ya van a tener un cambio importantísimo. Y que lo prueben, porque yo también digo, no me crean, no me crean, practíquenlo. Y cuando lo empiezan a practicar, se dan cuenta en el fondo que hay cambios sustanciales. Pero Alejandra, estás pidiendo algo muy fuerte, porque la gente ya tiene el mantra que digo yo de la queja, ¿no? Todo el día, qué mal está esto, qué caro está lo otro, no sé qué. Entonces, claro, pedirle a alguien que dé gracias por las cosas que tiene, cuesta, les va a costar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, lo que pasa es que ahí es donde también tenemos que ver un tema. Yo hasta qué punto estoy dispuesta en el fondo a hacer un cambio. Si yo quiero seguir igual, como dijo Einstein, si voy a seguir haciendo lo mismo, no puedo esperar resultados distintos. Entonces, si yo quiero hacer algo distinto para mi vida, yo quiero un cambio en mi vida, tengo que hacer algo distinto. Entonces, también depende mucho de la disciplina que yo tenga, de la constancia y del compromiso que yo tenga al hacer cambios en mi vida. Porque si yo pretendo ser igual, no vamos a tener ningún cambio. Entonces, las personas que realmente están dispuestas a hacer el cambio, lo van a hacer. Es como el gimnasio. Si yo en el fondo voy los 3 meses al gimnasio y hago ejercicio y todo, voy a tener resultados. Pero si voy una semana, no voy a tener resultados. Y de hecho, ya hasta te puedo decir que en el tema espiritual, de la forma en el fondo que yo lo trabajo, los resultados son bastante rápidos. A mis pacientes y a mis alumnos y lectores les he dicho siempre que utilizan esta palabra mágica que no le gusta a casi nadie. Disciplina. Disciplinarse cada día a tener pensamientos positivos, a no quejarse y agradecer. Pero lo que digo, requiere comenzar y no parar. Como dices tú, si vas al gimnasio solo una semana y lo dejas, no hacemos nada. Oye, Alejandra, vamos a la energía y a la salud. Hay cantidad de gente enferma que muchos médicos, a mí me han venido pacientes que los médicos les han desahuciado, ¿sabes? Fuera, porque no saben qué hacer con ellos, porque no saben qué enfermedad tiene. Y quizá lo que no saben es que lo que tienen es un gran desequilibrio energético en su cuerpo, ¿verdad, Alejandra? Exactamente, porque en el fondo todas nuestras enfermedades físicas vienen desde un desequilibrio emocional. Entonces tenemos que ver en el fondo qué enfermedad tengo para saber qué desequilibrio emocional puedo tener. Entonces cuando yo me doy cuenta que tienen alguna enfermedad y le solucionamos la causa, porque yo al final, como lo veo yo, la medicina actual trabaja con el síntoma. Yo la verdad que trabajo con la causa, porque para mí en el fondo tiene que ser una sanación profunda, no puede ser algo superficial, sino que tiene que ser una sanación profunda. Por ejemplo, cuando voy al médico, me duele la cabeza, claro, me dan una pastilla porque tengo el cerebro inflamado para que me lo desinflame. Pero nadie se pregunta, ¿qué me está inflamando el cerebro? ¿Qué es lo que me está inflamando el cerebro? Entonces es eso lo que nosotros tenemos que ver, la causa, para que sea en el fondo una sanación absoluta. Así que el eslogan de este programa tiene que ser realmente el eslogan de la vida de cada uno. Cambia tu energía y cambiará tu vida, ¿no, Alejandra?
Exactamente, y cambia tu realidad. Y por eso mucha gente piensa que son milagros, pero no son milagros. Cuando yo empiezo a entender cómo funciona el universo, me doy cuenta que las cosas son mucho más fáciles de lo que nos han contado. Y con eso también, como te decía yo anteriormente, me motivo a hacer estos cambios, porque veo que mi realidad empieza a cambiar y ya paso del infierno, empiezo a pasar al paraíso. De hecho, en mi misma experiencia. Yo también en algún momento no estuve bien, empecé a cambiar mi energía y yo ahora la verdad que vivo una vida bastante idílica, debo reconocerlo. Soy muy feliz con trabajar con el tema de la energía, de poder ayudar a las personas, ver los resultados en las personas, es una gran motivación. Luego, un consejo que yo siempre doy, que no sé qué pensarás tú. A ver, yo prácticamente no veo la tele. Cuando digo que no veo la tele, me refiero a que no veo las noticias y cosas así, ¿no? Porque solo hablan, pues eso, de cosas derrotistas, de atracos, de asesinatos, de corrupción. Entonces, una forma de que no nos contaminemos de energía negativa sería evitar, pues, ver programas o escuchar cosas que sean negativas, ¿no? Como un comienzo a esto, ¿no, Alejandra? Exactamente, ¿por qué? Porque al final nosotros desde que nacemos nos vamos programando, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa programarse? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay dos personas en un lugar de vidas actuales similares, ¿ya? Entra un payaso. Una persona se ríe y a la otra persona reacciona con miedo, ni siquiera con pensarlo. Fracción de segundo, su primera reacción. Y tú te preguntas por qué dos personas en el fondo de similares circunstancias reaccionan de forma distinta. ¿Por qué? Vamos a analizar. Una persona en el fondo que se rió fue ¿por qué? Porque cuando él era en su infancia, retrocedemos, vamos a su infancia y vemos en el fondo que tenía una familia, que era feliz, que lo llevaban al circo, le compraban golosina, etcétera. Llegaba a su casa, cuando tenía miedo lo acogía. Entonces él, para él, el payaso, sin ni siquiera ver si el payaso viene con un globo, viene con un cuchillo, nada, le da alegría. En cambio, el otro, nos preguntamos de la otra persona por qué reacciona con miedo. Nos damos cuenta que en su infancia a lo mejor tuvo una familia disfuncional, donde en el fondo habían discusiones, el niño se iba a encerrar en su dormitorio, se ponía a ver películas de terror con payaso, sus padres no lo apoyaban, lo dejaban solo. Por lo tanto, desarrolló esa emoción del miedo. Entonces, antes siquiera de pensarlo, yo ya estoy programado. Al ver un payaso, a mí me va a dar miedo, al otro le va a dar felicidad. Y eso lo tenemos que extrapolar en todo. Todo a mí me programa. Por lo tanto, si yo estoy viendo noticias de puras cosas pesimistas y cosas terribles, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy programando. Por ejemplo, veo que hay un asesinato, no sé, en un callejón, después cuando yo vaya en el callejón, ¿qué voy a pensar? De asesinato, toda la cosa, entonces, ¿qué voy a estar atrayendo? Por lo tanto, en mi caso, yo hace muchos años que no veo noticias ni nada de eso por lo mismo, porque yo sé que al final me estoy programando, porque lo quiera o no lo quiera, la información siempre se guarda en mi subconsciente. ¿Por qué? Veo la imagen, mi cerebro dice, veo la imagen del payaso, voy a buscar a mi subconsciente, qué emoción tengo guardada, por un lado la del miedo, por otro lado la de la felicidad. Cuando he dado cursos de Reiki a mis alumnos les he puesto este ejemplo, que si estás comiendo siempre comida basura, bebiendo alcohol y fumando, lo lógico es que tarde o temprano tu cuerpo se enferme, ¿no? Pues lo que estamos hablando, ¿no? Que si estás viendo siempre cosas negativas, juntándote con gente negativa, pues esa energía es la que vas a traer. En resumen, que es lo que estamos hablando. Oye, Alejandra, quiero que nos cuentes cómo trabajas tú. Alguien que vaya a tu consulta, ¿qué se va a encontrar? ¿Cuál es la forma en la que tú trabajas con tus terapias? Yo la verdad que tengo una terapia estructurada, en el fondo que son pasos a seguir. Es súper práctico, porque yo la verdad que veo el cuerpo humano como una computadora. Entonces al final cuando nosotros tenemos una computadora, si no nos pasan un manual, es súper difícil manejarla. Lo mismo pasa con nosotros como seres humanos. No tenemos un manual. Por lo tanto, lo que yo le transmito es un manual de un paso a paso de qué hacer para poder en el fondo salir de esas energías negativas. Cuando las personas, porque yo igual en este paso a paso nos vamos dando cuenta de las dificultades de las personas. Cuando las personas están muy complicadas, yo también veo el tarot. Entonces veo a través del tarot las energías de la persona donde puedo ver en el fondo qué le está pasando y cómo lo podemos trabajar. También hago a personas que quizás han perdido algún familiar o algo así, viajes chamánicos, ¿ya? De donde cambio del estado de conciencia ordinario a un estado de conciencia no ordinario para que puedan vivir algunas experiencias. También porque trabajamos primero las emociones, luego trabajamos en el fondo las leyes mentales y luego trabajamos en el fondo cómo me conecto con mi intuición, cómo me conecto con mi yo superior, porque
en mi experiencia, yo desde niña siempre he tenido experiencias psíquicas y se me hace más fácil. Entonces, con la gente, de poder sentir a la gente, de poder saber qué les pasa, muchas veces los veo y ya sé que más o menos qué les pasa. Entonces, he ido desarrollando esta habilidad y con este trabajo en la energía se me ha ido agudizando aún más. Entonces, esa es mi forma de trabajar. Muy bien, Y Alejandra. como te decía, Ujú. generalmente son terapias cortas. De hecho, la persona que más he tenido yo creo que ha sido 3 meses. Ujú. Pero después muchas veces quizás quedamos una vez al mes, cosas así. Pero para mí lo inicial tiene que ser intenso para que la persona en el fondo pueda entender, comprender, hacer los cambios de sus patrones neuronales y Ujú. cambiar su energía y poder ver en el fondo ya circunstancias que vayan cambiando. ¿Para qué? Para que se pueda motivar y seguir en este mundo. Porque al final no es que tenemos que llegar a un punto, porque para mí esto es un camino de vida, porque no se trata solo de listo, aprender algunas cosas y ya estoy listo, no, es un camino de vida, porque para mí el tema de la energía no es solamente cambiar la energía, sino que también es una forma de cómo yo funciono con los valores y principios, de mis intenciones, que tengo que tener buenas intenciones y también no tengo que herir los sentimientos de los demás, y cuando hiero los sentimientos de los demás tengo que preguntarme cuáles fueron mis intenciones. ¿Ya? No es Ujú. solamente cambiar la energía, sino que también es cómo me comporto yo en la vida, es hacer lo correcto. Ujú. Y como explico siempre yo a mis pacientes y alumnos, a ver, como has dicho tú antes, si vas al gimnasio, vas 3 meses, te pones así musculado y luego ya dejas de hacerlo. No, la idea es que cuando vayan donde ti, Alejandra, o cualquiera de nosotros, que después de que tú le des las pautas, el que la persona siga practicando en su vida, en su día a día, todas las cosas que se le enseña, ¿verdad, Alejandra? Es la idea. Exacto, porque yo le entrego las herramientas, pero la persona en el fondo es quien tiene que continuar utilizando esa herramienta. Yo le doy las herramientas para que pueda ir sorteando las circunstancias de su vida. Porque uno, claro, puede cambiar la energía, pero siempre van a haber circunstancias, porque uno siempre va a tener que aprender algo. Entonces, ante esas circunstancias, siempre uno lo va a enfrentar de una forma distinta. Por lo tanto, ya jamás va a haber nada tan grave. Como digo yo, en el mar de la vida, el capitán, nosotros tenemos que saber cuando haya temporales cómo manejar nuestro barco de forma adecuada. Ese es el secreto. Bueno, Alejandra, alguien que quiera saber más de ti o contactar contigo para saber de tus terapias y demás, ¿cómo puede hacerlo? Mira, a través de mi, la verdad que yo trabajo con el boca a boca hasta el momento. Yo recién ahora me estoy atreviendo un poco más a salir porque igual mi idea es poder ayudar de forma más masiva porque sé que son cosas súper beneficiosas y como porque para mí el mundo va a cambiar cuando cada uno aporte con su granito de arena. Yo cambio y hago mi aporte. Entonces, por eso para mí es súper importante que varias personas se vayan sanando para que el mundo cambie, para que todos podamos dar nuestro aporte. Y ahora recién tengo una red social que es terapia-amalgama, donde me pueden enviar mensajes para poder en el fondo atenderlo. Yo atiendo online y presencial. Presencial también yo tengo una máquina de vibraciones que ayuda con los dolores, con distintas enfermedades, pero eso solamente presencial y yo estoy en Chile. Pero online también tengo muchas personas de distintos países que no hay ningún problema. Pues muy bien, ya se nos ha quedado claro, aunque se repita muchas veces, pero nunca son pocas, la importancia de cambiar nuestros pensamientos, de dar gracias por las cosas que tenemos y de tratar de no contaminarnos pues, con personas y con televisión negativa para tener una energía positiva. Alejandra, muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Un abrazo muy fuerte desde España. Gracias. Gracias a ti también por esta oportunidad y espero que pueda ayudar a muchas personas. Gracias por todo. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa.